Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la tercera grabación correspondiente del manual hasta que todos lleguemos y es la lección número 3 que se llama Triunfantes. En esta lección, el primer punto que veremos son las tres fuentes de conflicto y dificultades que tiene cada cristiano. El primero es la naturaleza pecaminosa. Todos los cristianos tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando recibimos a Cristo, también, fíjate que recibimos la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sin embargo, también debemos saber y debemos tener claro que siempre tenemos nuestra naturaleza natural, nuestra tendencia natural a pecar. Dios no nos quita nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza se mantiene. Eso quiere decir que al momento de que nosotros empezamos en una relación con Dios, existirá un conflicto dentro de cada uno de sus hijos, de cada uno de los hijos de Dios. Ahora bien, la Biblia nos habla sobre este conflicto en Gálatas 5:17. No pienses, por favor, que este conflicto es nuevo para Dios. Dios lo sabe y lo conoce. La Biblia dice aquí en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuáles son las dos cosas que están luchando en la mente del creyente? La carne contra el espíritu. Hay un conflicto claro que se está librando en la vida y en la mente sobre todo de aquel creyente, de todo creyente, cuidado, todo creyente, de todo aquel que ama a Dios. En este caso, la palabra carne representa la naturaleza pecaminosa del hombre, lo que nosotros amamos y estamos habituados a hacer, nuestra capacidad para pecar. También podemos decir en Gálatas 5:19 al 21, dice así, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa? Todas las cosas que ves aquí, todas ellas, y cualquier cosa semejante a esta. Quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Este tipo de cosas causan en nuestra vida ese conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa que teníamos desde antes y la naturaleza divina. La segunda fuente de conflicto es el mundo. En 1 de Juan 2:15 leemos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra mundo aquí se refiere al sistema de cosas de la sociedad que quieren ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Este es el enemigo del creyente. Todas aquellas cosas que quieran ocupar nuestra atención para desviarnos de buscar a Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios en cuanto al mundo? No amarlo, no amarlo. Ahora, 1 de Juan 2, 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tenemos dos razones por las que no debemos permitir al mundo controlarnos. ¿Cuáles son esas dos razones? No provienen del Padre y además son pasajeras. Que no provengan del Padre quiere decir inmediatamente que no son cosas buenas. Lo que proviene del Padre es lo bueno, lo que no proviene del Padre es malo. Además de eso son pasajeras, no son eternas. Y cuando tú vienes al conocimiento de Jesucristo, tú tienes una naturaleza de parte de Dios eterna. Ahora, la tercera causa de conflicto es el diablo. En 1 de Pedro 5:8 nos dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se compara aquí al diablo con un león rugiente
que quiere devorarnos, que quiere acabar con nosotros. Satanás nos quiere engañar, nos quiere extraviar y nos quiere desanimar. Ojo, porque si a veces nosotros en nuestra vida nos han enseñado a invertir las cosas. A mí me agrada la manera en la que se ha presentado estas tres fuentes de conflictos, porque el primero soy yo, el segundo es el mundo y el tercero es el diablo. Nosotros normalmente decimos es el diablo, el mundo y nosotros nos ponemos al final. No es así. La Biblia es muy clara. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No debemos quitar importancia a Satanás, que él nos quiere engañar, nos quiere extraviar y nos quiere desanimar para que nos alejemos de Dios. Segunda de Corintios 11:14 nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo intenta hacer que nosotros nos equivoquemos? Disfrazándose como ángel de luz. La mayoría de nosotros en nuestra vida, incluso antes de venir al conocimiento de Cristo, pensamos y creemos que Dios siempre se va a manifestar a nuestra vida intentando alejarnos de Dios a través de una imagen horrenda, terrible. Seguramente Hollywood y demás cosas son culpables de ello. Los cuentos, ¿no? Que nos cuentan todas las historias que nos explican del diablo, siempre presentándolo con una manera despreciable para que nos alejemos. Fíjate que la Biblia dice, Satanás se disfraza como ángel de luz, lo cual a nosotros nos dice que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás incluso va a ser deseable. Esa es su estrategia más efectiva. Será deseable a nuestra vista. No representará ningún peligro aparentemente. Muy bien, pero esos tres conflictos, ¿cómo los podemos vencer? Vencemos estos conflictos primeramente al creer en Cristo como Salvador. En Primera de Juan 5, 4 y 5 leemos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente creyendo en Cristo podemos tener la victoria en nuestra lucha contra el mundo. Podemos estar seguros de que Dios no nos ha dejado sin defensa. Él ha puesto a nuestra disposición los recursos necesarios para tener victoria en los conflictos. Esto es muy importante. Dios no nos ha dejado sin defensa. Dios no nos ha dejado solos. Debemos tener claro esto. También vencemos los conflictos al depender del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos reconocer que solos no podemos vencer. Tenemos la seguridad de victoria porque Dios mora en nosotros y ha prometido dárnosla. Andar en el Espíritu significa vivir en continua dependencia del Espíritu Santo, permitiéndole gobernar nuestra vida. En Primera de Juan 4:4, dice así, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Escribe estas palabras, estas promesas de Dios en tus propias palabras. ¿Qué quiere decir en tus propias palabras esto? Al menos en las mías, es que vosotros sois de Dios, o sea, yo soy de Dios y habéis vencido. ¿Qué he vencido? A estas cosas, a estas tres fuentes de conflicto. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy bueno? No. ¿Porque yo soy grande? No. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es mayor que el que está en el mundo. La tercera manera de vencer este conflicto es al buscar y usar la salida de cada situación. Primera de Corintios 10:13 nos dice algo importante. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Debemos notar que el hecho de ser tentados no es un pecado en sí. El pecado es cuando nosotros cedemos a la tentación. Cuidado, el ser tentados no es automáticamente pecado. Debemos resistir a la tentación porque si cedemos, entonces sí tendremos ese pecado. La segunda cosa que podemos observar es que Dios es fiel para guardarnos de tal modo que no enfrentemos una tentación que no podamos resistir. Eso quiere decir que cualquier tentación que venga a nuestra vida
la podemos resistir. No podemos decir no puedo resistirla, tuve que ceder. No, no puedes decir eso. Una promesa de Dios es que no te dará una tentación que tú no podamos resistir. Eso quiere decir que nosotros, si cedemos, seremos responsables delante de Dios. Nuestra parte como creyentes es confiar en Dios y aprovechar la salida provista. Dice la Biblia, sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Debemos aprovechar las salidas, debemos estar expectantes en medio de la tentación para ver de qué manera podemos salir de esa tentación. La cuatro es que vencemos los conflictos al practicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave para no caer en pecado según el Salmo 119:11? Dice este salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar los dichos de Dios significa permitir que la palabra de Dios ocupe un lugar especial en tu vida, pensando en ella y practicándola. Dos cosas, pensando, practicándola. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renueva la palabra de Dios tu mente? Cuando yo medito en la palabra de Dios, de esa manera, cuando yo leo la Biblia y medito, mi mente se va renovando. ¿De acuerdo? Esa es la manera en hacerlo. De esa manera yo puedo comprender la voluntad de Dios y puedo también ver que es agradable y perfecta. ¿Cómo lo puedo hacer? Meditando, leyendo y meditando. La palabra de Dios, pues, me va a ayudar a vencer esos conflictos. También vencemos los conflictos al orar. De acuerdo a Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos hacer? Velad y orad. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué pasos activos debemos dar para no caer en esa tentación? Los pasos activos que podemos hacer los podemos ver en 2 de Timoteo 2:22 para no caer en esa tentación. Dice Mateo, de 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjate que dice y habla de dos cosas, huir y seguir. Huir de la tentación, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y quiero que notes algo importante, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso nos da una idea de lo importante que es congregarse en una iglesia. Y una iglesia que esté buscando con un corazón limpio invocar al Señor, que esté obedeciendo la palabra de Dios. Importante. Por eso la iglesia es muy importante en nuestras vidas. No es algo que se le ocurrió a alguien, a un ser humano, no. La iglesia, la importancia de la iglesia viene de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, tenemos una causas de conflictos y además de las causas de conflicto en nuestra vida, tenemos herramientas que el Señor nos ha dado para poder sobrellevar, para poder resistir esta tentación y vencerlas. Pero hay un problema. Nosotros podemos fallar. ¿Por qué? El creyente siempre es una persona capaz de pecar por tres razones. Uno, sigue siendo humano, con la capacidad de pecar. Lo vimos al principio. Dos, porque está en un mundo pecaminoso. Y tres, porque tiene un fuerte enemigo que lo incita a pecar, Satanás, el diablo. Primera de Juan 1:8 fue escrito para creyentes y fíjate lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos pecado. Y si a alguien se le ocurre decir, no, yo no tengo pecado, entonces ese alguien está haciendo a Dios mentiroso. Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros es capaz de no pecar? Podríamos concluir. Nadie. Todos nosotros pecamos. Ahora bien, Dios no quiere que ninguno de sus hijos peque. Su deseo es que vivamos una vida agradable a Él sin pecar. Sin embargo, Dios ha dado una provisión para nosotros para cuando pecamos.
Al pecar no perdemos nuestra salvación, pero nuestra comunión con Dios se rompe y nosotros debemos evitar esto. La provisión de Dios es la siguiente. Dios ha provisto la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por ser el Hijo de Dios, la muerte de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado, tanto los pasados como los presentes y aún los futuros. Ojo, todos esos pecados a través de la sangre de Cristo pueden ser borrados. Ve la promesa que Dios nos da en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es la siguiente, que Él nos puede perdonar. Tenemos nosotros pues una responsabilidad. Nuestra responsabilidad para recibir esta promesa es confesar. Confesar quiere decir reconocer ante Dios que has hecho mal. Esta confesión la haces por medio de la oración directa a Dios mismo, en el nombre de Jesucristo, en el momento en que te has dado cuenta que has pecado. A veces tardamos en darnos cuenta que hemos pecado. Bueno, si tardamos en darnos cuenta, en cuanto lo hagamos, debemos pedir perdón por ese pecado. Los resultados del perdón los podemos ver en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados. Habrá perdón inmediato de parte de Dios y la comunión será restablecida con Él. Dios nos perdona. Esto quiere decir que Dios quita la mancha del pecado producida en la vida del creyente y ayuda a evitar el pecado en el futuro. Esta es toda la lección. Quiero que notes, por favor, que al final de toda la lección podemos decir que a través de Jesucristo nosotros podemos ser triunfantes y vivir una vida triunfante en Jesucristo. Así como iniciamos nuestra lección, el nombre de la lección, triunfantes. Ojo, ten cuidado. El triunfo no es por nosotros, no es por nuestros méritos, es solamente por la gracia de Jesucristo. Espero que hayas entendido la lección, espero que la lección haya sido clara y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego. Dios te bendiga.